puedes estar ganando dinero y no tener una ventaja. Y también puede pasar lo contrario. Puedes estar perdiendo y estar haciendo las cosas bien. Porque el resultado no siempre refleja lo que estás haciendo. Y ese es uno de los errores más peligrosos para cualquier trader que quiere pensar como gestor. Hola, mi nombre es Herman Bedoya y esto es Zona Cero, un espacio donde no solo hablamos de trading, sino que hablamos de cómo entender lo que realmente hay detrás de los resultados. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora, porque esto no va de ganar más, va de saber si lo que haces realmente tiene sentido. Ganas y crees que va todo perfectamente. Pierdes y crees que está todo mal. Pero ninguna de esas dos cosas te dice la verdad, porque a veces el mercado te premia cuando no debería, y eso sí que es peligroso. Y otras veces te castiga cuando estás haciendo las cosas de forma correcta. Entonces la pregunta ya no es, ¿perdí o gané? La pregunta correcta es, ¿esto que estoy haciendo realmente tiene ventaja o solamente parece que funciona? Mira, para entender esto vamos a simplificarlo porque aquí no necesitas más complejidad, necesitas es claridad. Entiende algo muy importante. Cuando hablamos de resultados, lo primero que hay que entender es que resultado y calidad no son la misma cosa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del ratio Sharpe. Para entrar en profundidad en estos conceptos, te voy a dejar aquí anclado el video en el cual en Zona F+, tuvimos un en vivo en el cual hablamos al detalle de todo esto. Pero quiero que, para que retomemos acá, extraer lo más importante. ¿Sí? Cuando hablamos de Sharpe, vamos a hablar entonces de retorno, vamos a hablar de volatilidad, vamos a hacerlo lo más crudo y limpio posible, y hablamos de eficiencia. Eso es un dato que te entrega estadísticamente tu estrategia. Pero entonces vamos a centrarnos en una palabra que nos ayude a comprender el Sharpe. ¿Listo? Cuando entonces hablemos del ratio Sharpe, te voy a hablar de la eficiencia. E intenta responder algo muy simple. ¿Qué tan eficiente eres cuando estás ganando frente a lo que fluctúa tu resultado? Eso es el ratio Sharpe. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de algo también importante, lo que es el sortino. El ratio sortino. Entonces, claro, aquí en el sortino también se tiene en cuenta el retorno. Pero algo muy importante, aquí se tiene en cuenta son los golpes fuertes. Esas incursiones negativas fuertes. Pero por sobre todo, se estudia la resiliencia. ¿Cómo respondes ante esos golpes? Y por eso entonces nos vamos a centrar en esto. El ratio Sharpe y el ratio sortino son data que tienes directamente en tu Darwinex, ¿sí? Y están evaluados allí en tu Darwin. Pero entonces, para que lo comprendas, ese Sharpe te clasifica en la eficiencia y el sortino en la resiliencia. Ya no se mira toda la volatilidad igual. Mira sobre todo esos golpes importantes, los que sí te pudieron haber sacado del juego. Y eso es muy valioso para un gestor. Pero, bueno, listo, esto es muy importante. Esto ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué es lo vital ahora, en este momento? Falta algo. Aquí viene el punto importante. El Sharpe y el sortino ayudan, por supuesto que sí. Esto nos está ayudando. Pero lo que falta todavía es algo que te va a permitir profundizar y lo que realmente, con la información que te entrega Darwinex, vas a dar un salto de calidad. Tienes que hacerte una pregunta que es muy incómoda y que todavía no aparece en escenario. Porque hasta aquí sigues diciendo cosas sobre ti, pero desde tu propio contexto. Y entonces aquí es donde tenemos que comenzar a trabajar conscientemente en diferencias que
se han venido trabajando a lo largo de este proceso. Y una de las más importantes y que queremos enfatizar hoy es que ganar es diferente de ventaja, de tener una ventaja. Esto es diferente. Y es entonces cuando hablamos de la normalización del riesgo. O sea, vamos a hablar que tenemos el mismo riesgo, ¿listo? Mismo riesgo. ¿Entre quién? Pues entre muchas estrategias. Entonces ya no me voy a comparar con respecto a mi forma de operar, sino que me voy a poner en comparación con otras estrategias que se mueven bajo el mismo riesgo. Y ese, digamos, es el gran aporte de Darwinex. Vamos a suponer que esta es tu estrategia, ¿listo? Esta eres tú. Pácate. Y vamos a ponerlo aquí de un colorcillo más agradable. Vamos a ponerle así el azul, ¿vale? Y lo voy a resaltar. Entonces aquí en azul. Listo. Y aquí alrededor vamos a tener muchas estrategias. Muchas estrategias. Pero todas tienen una característica. Tienen el mismo riesgo. Y no una, ni dos, ni 10, ni muchísimas estrategias. Miles de estrategias. Ahora cambia la pregunta. Y esa es la pregunta incómoda. No es qué tan estable soy. Ojo, ni qué tan resiliente soy. Ni qué tan eficiente soy. Lo que entregan los datos puntuales de tu estrategia. Ahora es, ¿dónde estoy yo frente a otras formas de operar con el mismo riesgo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me ubico? Esto cambia todo. Porque ya no te comparas contigo, ni con tu emoción, ni con tu último resultado. Te comparas contra todo lo que podría pasar, incluso sin ti. Porque aquí podríamos, digamos, omitir tu presencia. Aquí no estoy, tágate. Y esto sigue funcionando, y esto sigue produciendo, y esto sigue generando resultados. Ahora, si yo estoy operando, ¿marco una diferencia? Entonces, ¿en dónde estás? Claro, estás inmerso entre muchas estrategias que tienen el mismo riesgo y sobre las cuales vamos a hacer esa evaluación. Esa evaluación de cómo se compara tu estrategia y tu retorno frente al mismo riesgo, que esto es lo más importante. Y si partiendo de eso vamos a poner aquí una línea como divisora en la que aquí están el ruido de todas las operaciones. Aquí están todas ellas haciendo ruido. Y son, ojo, aleatorias. No es que específicamente con quién. Son muchas operaciones. Muchas es miles. Y resulta que tu resultado se destaca entre ellas. Es decir, que aquí estás tú por sobre un promedio. Entonces hay una ventaja. Tienes una ventaja. Y esto entre más entonces se diferencie, entonces mejor para ti. Entonces si tu resultado está aquí, si tu resultado está aquí entre el ruido, si tu resultado está aquí, entonces no tienes ventaja, tienes coincidencias. Pero si está por encima, entonces algo importante comienza a pasar en tu estrategia. Entonces, el Sharpe te dice eficiencia, el Sortino te dice resiliencia, pero aquí viene entonces lo importante, el performance, el PF que te entrega Darwinex, te ubica. Y eso cambia completamente cómo lees tus resultados. Y reitero que si quieres profundizar más sobre el Chevy y el Sortino, te voy a dejar en la descripción el episodio de la zona F+, donde desarrollamos eso a más detalle. Porque hoy lo importante no es que nos quedemos ahí. Lo importante es entender qué viene después. Mira esto, el diagrama radial. Ese gráfico que cada vez nos orienta mejor y nos ubica. Esta es una forma de ver comportamiento convertido en criterio. Aquí no estás viendo solo cuánto ganas, estás viendo qué tan válido es ese resultado. Y este punto, en este caso, el PF, el performance, es el que te ubica. No te interpreta, no te adula, no te justifica, te ubica. Y eso, para alguien que quiere pensar como gestor, vale muchísimo más que simplemente mirar el profit. Porque no estás compitiendo contra otros traders, estás compitiendo contra lo que podría pasar sin ti. Porque cuando estás desarrollando este atributo y a medida que comienza a mejorar, es porque tus resultados están sobre lo que se podría decir que es el azar, la coincidencia, el poder compararte con el azar. Y cuando empiezas a ver esto, cambia tu forma
de verdad de leer la operativa, porque pues ya dejas de hacerte las preguntas típicas de gané o perdí. No, ya lo que realmente comienza a ocurrir es que esto tiene sentido o no. Esto que estoy haciendo tiene coherencia, tiene un diferencial, tiene una ventaja. Entonces la suma de todos estos atributos que hemos visto hasta ahora comienzan a dar respuestas mucho más sólidas. Ahí empieza una lectura mucho más consciente de lo que realmente estás haciendo. Y quédate porque ahora vamos a bajarlo a algo muy simple, pero también muy incómodo. Suscríbete y dale me gusta, por supuesto. Bueno, vamos a hacer esto hoy. Te invito a que lo hagamos, que te tomes el tiempo para hacerlo. Toma tus últimos trades, los últimos 10 o los últimos 30, dependiendo de lo que has venido haciendo en los últimos ejercicios anteriores. Y pregúntate, ¿esto podría haber pasado operando al azar, con el mismo riesgo? ¿O tuve que exponerme demasiado para poder tener estos resultados? Porque recuerda, esas incursiones y esa manera en la que tú te arriesgas y te estás enfrentándote al riesgo es regulada, es normalizada. Ese resultado final lo puedes medir de esa forma. No te preguntes solamente cuánto ganaste, pregúntate si realmente hay algo que justifique que estés por encima de lo que esperabas o de lo esperable, de lo que puede ser esa aleatoriedad. Si la respuesta es sí, bueno, hay algo valioso para seguir trabajando. Y si la respuesta es no, tienes algo que revisar y precisamente es el momento justo para comenzar a hacer esos ajustes. Pero esto no se resuelve viendo más gráficos. Se resuelve analizando la operativa con estructura real, midiendo, comparando y entendiendo. Y cuando eso pasa, empiezas a ver cosas que antes simplemente no podías ver. Ganar dinero no es suficiente. Tener ventaja es otra cosa. Y sin ventaja no hay consistencia real, no hay estabilidad y por supuesto no va a haber capital de inversión. Y en el próximo episodio vamos a entrar a ver algo aún más crítico. ¿Qué pasa cuando una estrategia puede estar ganando, pero no está preparada para crecer? Mi nombre es Herman Bedoya y esto fue Zona Cero, un espacio donde no se trata de operar más, se trata de operar con criterio. Nos vemos en el siguiente episodio.